Bueno, un saludo muy especial a toda la gente que sigue este canal. Básicamente es nuestro primer video. Queremos hacer una serie de videos dirigidos a la gente que comienza en el tema del sonido. El tema para hoy pues básicamente es los bajos, la fabricación de los subbajos. Digamos que existen en el mercado cientos y cientos de marcas de bajos con muy buenas prestaciones, pero pues algunas veces el tema es, digamos, el presupuesto. Lo que estamos haciendo con este proyecto hoy es hacer la fabricación de un par de bajos dobles de 18 pulgadas desde el inicio, desde el diseño. Qué tomar, qué tener en cuenta para el momento de diseñar, cuáles van a ser los costos de construir, cortarlo, construirlo, armarlo y probarlo y ver el resultado del tema y ver qué conseguimos con eso. Básicamente, digamos, nosotros estamos ubicados en Colombia. Aquí, digamos, un par de bajos de 18 pulgadas pueden oscilar entre los $2.000 y ahí en adelante. La idea es construir algo que nos dé un muy buen resultado por una fracción del precio. He estado investigando en internet, hay mucha cosa técnica, hay mucha gente que tiene mucho conocimiento, pero al final del tema resulta un poco enredado si usted quiere empezar a hacer el diseño y la fabricación del equipo. Entonces pues la idea es como compartir algo de lo que estaba investigando y ver los resultados al final del tema. Bueno, lo más enredado que me ha parecido desde el principio de la decisión de construir es el modelo. Entonces existen cientos de modelos y dependiendo del modelo de la caja o del recinto que uno diseñe, pues obtendrá mejores o menores prestaciones en el desempeño del bajo. Hay muchos modelos, existen cerrados, existen de transmisión con línea de transmisión, porteados sencillos, con el principio de Yanis, bandpass, modelos bandpass modificados. Básicamente lo que hemos elegido hacer es un bajo doble de 18 que tenga muy buena prestación y en cuanto a la relación costo y desempeño. Estuvimos viendo un par de modelos que encontramos en internet y vamos a hacer algo así, algo parecido, pero como en este modelo. Básicamente uno consigue los planos y todo el tema, pero pues la idea es que lo vamos a desarrollar aquí lo más explicado posible. Como les digo, esto es un canal en el que las personas que inician el tema del sonido puedan obtener una ayuda desde el punto de vista de alguien que no es experto. Aclaro, no soy ningún experto, no soy ningún genio para este tema, simplemente comparto pues lo que veo y lo que aprendo desde el hacer. Bueno, bien, vamos a comenzar, digamos, el tema del diseño. Lo primero que vamos a hacer es como levantar el plano de lo que queremos hacer. Básicamente hay algo que se tiene que tener en cuenta al momento de diseñar los bajos para conseguir un muy buen resultado en cuanto al costo de los materiales y el resultado de lo que vamos a tener. Generalmente todas las maderas o la mayoría de las maderas en la ciudad en la que yo vivo o en mi país tienen una medida estándar que es de 1.22 por 2.44. ¿Correcto? Basados en esta idea, lo que debemos hacer es calcular el recinto aprovechando de mejor manera cada una de las placas. ¿Por qué? Porque si digamos que voy a usar una medida de 80 o de 70 centímetros, el desperdicio de madera o la madera, perdón, que no voy a utilizar va a ser mayor y eso va a elevar los costos de producción de mis bajos. Basados en eso, pues lo que decidimos fue construir el bajo que les mostré ahora. Lo voy a dibujar. Bueno, ya he terminado el dibujo. Básicamente es un boceto. Las medidas pues van a ser más o menos estas: 1,20 m de ancho, correcto, y 53 centímetros de alto por 60 de fondo. En este va a ser como esta va a ser la parte superior, la parte inferior, los laterales, y esta es una vista lateral. Entonces básicamente aquí muy probablemente vamos a poner unas asas de transporte para poder cargar el bajo. Listo, les recuerdo pues obviamente esto es un boceto.
Es como para saber cómo lo vamos a distribuir. Entonces, ustedes se preguntarán por qué estas medidas. Pues básicamente lo que les decía anteriormente, la medida de las placas de madera son de 2,40 m por 1,20 m. Si usamos estas medidas vamos a poder cubicar una muy buena caja. Cuando usted habla de cubicar, entonces básicamente lo que habla es de cuánto va a ser el volumen interno de la caja, cuánto aire va a contener esa caja y cuánto aire va a poder desplazar esa caja. Es una fórmula muy sencilla, entonces simplemente es la base por la altura por la profundidad, ¿correcto? Entonces si yo tengo de base 120 centímetros por la altura, que son 50 centímetros, por la profundidad, que son 60 centímetros, eso me va a dar las cuentas, eso me va a dar 360.000 centímetros cúbicos, ¿correcto? Entonces esos 360.000 centímetros cúbicos yo los puedo convertir a pies cuadrados o a litros, a pies cúbicos o a litros, que es básicamente la medida que sugiere el fabricante del parlante. Entonces el fabricante del parlante, dentro de sus especificaciones, sugiere que necesita mínimo tantos litros o mínimo tantos pies cúbicos el recinto para que el parlante se desempeñe bien, y nos dice si funciona bien con una caja cerrada o con una caja abierta. Entonces básicamente si nosotros tenemos 3.600 centímetros cúbicos y hacemos la conversión, eso nos daría unos 360 litros, ¿correcto? Y si hacemos la conversión a pies cúbicos, básicamente nos daría 12.7 pies cúbicos, ¿cierto? Esa sería, digamos, como la base de la que partiríamos. Esta medida, digamos, este litraje o estos centímetros cúbicos o estos pies cúbicos van a ser compatibles con la mayoría de los parlantes de 18 pulgadas. O sea, no es necesario hacer una caja más grande, pues a menos que tenga unos parlantes de una prestación muy grande, que sean muy potentes y que necesiten más de este litraje, ¿correcto? Eso sería. Entonces, basados en estas medidas, basados en este cubicaje, vamos a sacar estas medidas. Estas medidas, como les dije, están calculadas para optimizar el uso de cada una de las tableros de madera que va a usar para eso. Bueno, entonces esos tableros de madera, como ya les expliqué, venían de 1,22 por 2,44. Lo que me va a permitir es que si yo, por ejemplo, voy a despiezar esta caja, pues esto va a tener 1,20 por 60. Quiere decir que si la tabla tiene 2,40 m, pues voy a poder sacar 4 partes, ¿correcto? Entonces voy a optimizar esa madera, porque prácticamente de una tabla voy a sacar las dos partes superiores y las dos partes inferiores de las dos cajas. ¿Sí? Si yo usara una medida, digamos, de 80, solamente saldrían 3 y tendría que cortar una segunda lámina para obtener la pieza que me falta. Entonces básicamente lo que hicimos fue trabajar en esos múltiplos de dividir 240 y de el 1,20 m, y usar como esas medidas para que sea mucho más aprovechable la madera. Al final no quedarse lleno de sobrantes de madera que van a ser inútiles, y no gastar en una caja exageradamente grande que no va a tener ningún tipo de utilidad, porque los litros de más que voy a tener cubicando en esa caja no van a ser útiles. Eso es básicamente. Entonces lo que dijimos son las piezas de 50, las piezas de 1,20, las piezas de 60. Ya vamos a descomponer toda la caja y vamos a ver cuál va a ser la lista de las piezas de corte. Bueno, otra cosa importante que les comentaría sería que, digamos, dentro del momento de la fabricación del bajo, si usted quiere instalar unas parrillas de protección o unas mallas de protección, esas láminas perforadas vienen en esta medida, que es de 1 metro por 2 metros. Por esa razón, digamos que también nos hemos apegado a trabajar piezas de 50 centímetros por 60, porque al final del tema yo de una lámina voy a poder obtener
las mallas de 50 por 50. Entonces quiere decir que si yo tengo esta lámina de malla perforada que voy a usar después para proteger mi bajo, pues básicamente lo que voy a hacer es sacar piezas de 50 por 50 y voy a poder obtener 8 piezas, ¿correcto? Entonces, básicamente si yo hiciera 2 pares de bajos, pues con una malla bastaría para hacer toda la protección de los parlantes. Entonces básicamente por esa razón vamos a trabajar esta medida a los 50 centímetros. Esto sería por ahora. Bueno, entonces ahora a continuación lo que vamos a hacer es despiezar esta caja, ver cuáles son las partes que vamos a necesitar. Aquí en Colombia funcionan algunos almacenes de grandes superficies como Home Center o como Easy. Los tableros de madera se pueden conseguir en esos almacenes a muy buen precio, y adicionalmente a eso ellos prestan el servicio de corte, de dimensionado y corte gratuito. Entonces básicamente usted al final del tema de este video lo que va a obtener es la lista de las piezas que va a solicitar cortar en uno de esos almacenes. Vamos a despiezarlo y seguimos. Bueno, básicamente entonces aquí tengo un boceto de lo que sería la caja por la parte externa. En la parte externa esto tendría 1,20 metros. Entonces usted tiene que tener en cuenta cuando va a armar o cuando va a cortar o va a diseñar esta caja el espesor de la madera. ¿Qué madera vamos a trabajar? Vamos a trabajar madera de 15 milímetros, ¿correcto? Mucha gente recomienda el MDF. Es una madera muy buena, no lo niego, pero para mi punto de vista tiene un inconveniente, y es que cuando se moja la madera tiende a esponjarse, se separa y se esponja, lo que no sucede con el contrachapado. El contrachapado o triplex, así se conoce aquí en Colombia, es como triplex, o uno lo pregunta como triplex de 15 milímetros, correcto. Esta tiene mejor desempeño con los temas de la humedad, es un poco más resistente a la humedad. La caja externamente va a tener 1,20 metros. Usted tiene que calcular que tiene que descontar el 1,5 o el 1,5 centímetros que va a usar en los laterales, es decir, la tabla de abajo va a tener 1,20 metros, ¿cierto? Aquí va a llegar la lateral y aquí va a llegar la lateral. Esto le va a permitir que usted después la atornille en este sentido para el momento del armado. Entonces básicamente las partes de abajo y las partes de arriba, o sea las tapas superiores e inferiores, van a quedar unidas a los laterales. Entonces eso es lo básico que usted tiene que tener en cuenta al momento de despiezar y cortar la madera. Entonces, si mi caja tiene 1,20 metros por 60, voy a necesitar 2 piezas de esas. Entonces voy a necesitar 2 piezas de 1,20 metros por 60, ¿cierto? Que van a ser la superior y la inferior. Luego voy a necesitar 2 laterales. Esos laterales habíamos hablado que los íbamos a hacer de 50 centímetros, que aquí van a tener 50 centímetros, y que de fondo iban a tener 60 centímetros. Entonces voy a necesitar 2 laterales de 50 por 60, ¿correcto? Esos laterales van a unir acá, y como la tapa y el piso van a encontrarse con esto, el final de esto va a ser de 53 centímetros. Esa va a ser la medida externa. Entonces internamente aquí me van a quedar 50 centímetros, pero por fuera me van a quedar 53 porque tengo que sumar el valor de los tableros, ¿correcto? Entonces ya con esas 4 piezas ya tendríamos armado prácticamente la estructura alrededor del cajón. Luego voy a necesitar una estructura que va a ser la espalda.
o sea, esta parte que va a ser la parte de atrás del bajo. Aquí va a ir el conector o los conectores que vamos a poner de entrada. Esa pieza pues va a tener 1.20 menos 1.5 y 1.5 de acá, es decir, tengo que descontarle 3 centímetros. Entonces esta sería una pieza de 1.17 por 50, ¿correcto? Son los mismos 50 que estoy trabajando acá. Entonces básicamente yo lo que voy a armar es primero un lateral, la espalda, y encima voy a caer con la tapa completa. O sea, aquí vendría la tapa completa y ajustaría sobre esto. Entonces básicamente ya en este momento tengo armada la caja con estas 5 partes. Tengo armada la parte externa. Ahora vienen las bases de los parlantes. Las bases de los parlantes también van a tener 50 centímetros. ¿Por qué razón? 18 pulgadas corresponden más o menos a 47 centímetros. Entonces la idea es que nuestro bajo quede bien ajustado en esta parte, ¿correcto? Aquí vamos a tener unas divisiones internas y nuestro otro bajo va a ir acá. Al final del ejercicio yo voy a tener esta tabla de 50 por 50 y ahí es donde voy a perforar el hueco para el bajo, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Voy a necesitar 2 piezas de 50 porque sigo conservando esta altura que es la que va a conservar todo el bajo, son los 50, y voy a necesitar 2 piezas de 50 por 50. Esos van a ser los que vamos a perforar aquí más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces hasta el momento ya tendríamos armado toda la parte externa, perdón, faltaría la parte interna. Internamente, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto digamos que va a ser una vista superior. Vuelvo y le repito, esto es un boceto. Hay que tener en cuenta una situación. El bajo debe estar montado y debe existir una separación entre la malla. Por decir algo, si yo voy a poner una malla aquí que va a proteger el bajo, tengo que dejar un espacio suficiente para que cuando el bajo vibre no vaya a pegar con la malla. Entonces eso es bien importante. Entonces en la parte interna, vamos a dibujarlo por acá. La parte interna, digamos que esta es nuestra estructura vista desde la parte de arriba, ¿correcto? ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Voy a dividir ese bajo. Voy a dividir el bajo. ¿Para qué? Para que la incidencia del aire de un bajo no afecte el otro. Como esto va a estar produciendo movimiento, esto va a generar circulación de aire. Generalmente es mejor separar las cavidades para que un bajo oscile acá y el otro oscile en esta caja. Y lo que voy a hacer internamente es poner la base donde va a ir el parlante aquí, como les decía, conservando una distancia para la malla, y luego voy a hacer una trampa hacia la parte de atrás, así, correcto. Esta va a ser más o menos la figura de mi bajo internamente. El parlante va a quedar montado aquí, el otro va a quedar montado aquí, correcto, y la salida de aire va a funcionar de esta forma, más la oscilación que va a tener acá sobre los parlantes de frente. Bueno, continuamos acá. Entonces básicamente lo que les mostraba era la forma de armar. Entonces digamos ya tenemos una pieza, tenemos 2 piezas, perdón, que son de 1.20 por 60, que van a ser las bases. En este momento estamos viendo la imagen desde la parte de arriba. La parte de abajo va a tener 1.20 por 60, correcto, y los laterales van a tener 50 centímetros por 60 de ancho. Quiere decir que a la parte de abajo este va a quedar aquí al ras con este, y que la parte de la espalda va a montar internamente para que usted la pueda atornillar en este sentido, correcto. Entonces esto lo vamos a atornillar por este lado y este lado lo vamos a atornillar por este lado. La división de los dos parlantes la vamos a hacer aquí en la mitad, justo en la mitad de la caja,
Entonces obviamente si esta pieza tiene 60 centímetros, usted a esta tiene que descontarle 1,5 centímetros para que quede la misma distancia, o sea que coincida acá pero que case aquí. Entonces esta pieza de la mitad sería una de 50 de alto por 60 menos 1.5, o sea 58.5. 58.5. Correcto, entonces de tal forma que usted la pueda atornillar en este sentido. Las divisiones de aquí, tiene que tener en cuenta que si usted dejó aquí, yo pensaría que esto mínimo debería tener unos 5 a 6 centímetros, correcto, pero eso pues obviamente no va a variar el corte, porque pues simplemente lo que vamos a hacer es acomodar hacia adelante o hacia afuera la base del parlante, teniendo en cuenta la salida y la vibración de él, para que no va a pegar con la malla que vamos a poner aquí, correcto. Entonces básicamente esta tabla de aquí va a tener también unos 50 centímetros para que nos deje un ducto aquí de unos 10 centímetros, que es más o menos lo que nos va a quedar aquí adelante también. Entonces digamos que esas serían dos piezas más, que serían esta y esta, de 50 que es el alto por 50 que es el fondo, correcto, y nos quedaría un espacio de 10 centímetros acá. Y la última pieza, que serían estas otras dos, la parte de atrás, que las vamos a usar como una trampa, estas las vamos a usar también de 50 centímetros por, yo calcularía que unos 20, correcto. Entonces ese es el total de las piezas para un bajo. Vamos a necesitar dos de 120 que van a ser la parte de abajo y la parte de arriba. Vamos a necesitar dos de 50 por 60 que van a ser los laterales. Vamos a necesitar una de 1,17 por 50 que es la parte de atrás, la espalda o la parte de atrás del bajo. Vamos a necesitar dos de 50 por 50 que van a ser los frentes donde vamos a montar el parlante, correcto. Vamos a necesitar una de 50 que es el alto por 58.5, que es la que va a dividir la caja en dos. Esto también lo hacemos porque la caja tenga mucha mayor resistencia. Entonces esta parte va a hacer que usted pueda ponerle encima, no sé, otros parlantes, otro tipo de cosas, y que la caja sea muy resistente. Y las otras, que son las divisiones, que son de 50 por 50, ¿sí? Para que nos queden 10 centímetros acá atrás libres. Y las trampas que vamos a hacer, que son de 50 por 20, que es la altura por 20 centímetros más o menos. Eso serían básicamente las medidas. Si usted va a fabricar dos cajas, pues esto lo tiene que multiplicar por 2. Entonces en total va a necesitar 4 de estas, 4 de estas, ¿sí? 2 de estas, 4 de estas, 2 de estas, 4 de estas y 4 de estas. Básicamente esta es la lista que usted tiene que llevar al sitio para que se la corten. Listo, entonces recuerde, triplex, así se conoce aquí en Colombia, de 15 milímetros, o contrachapado. ¿Listo? Bueno, listo, ya tenemos entonces el listado del corte de las piezas. Yo calculo más o menos que van a ser unas 3.5 tableros, correcto, más o menos a 85.000 pesos por tablero. Listo, entonces saquen sus cuentas, no sé, en sus países o en sus ciudades más o menos cuánto está. Digamos que lo veo en la página de internet y está más o menos como por 85.000 pesos cada tablero de triplex o de contrachapado de 15 milímetros. Bueno, ya vamos ahora entonces a hacer la explicación de cómo lo vamos a ensamblar, para que lo tengan claro al momento de hacer el armado de la caja. ¿Qué van a necesitar para armar la caja? Van a necesitar pegante para madera. Listo. Van a necesitar tornillos, aquí se conocen como autoperforantes.
de más o menos 2 pulgadas, de 2 a 2,5 pulgadas. Cada tornillo van a necesitar un montón. Yo le calculo, digamos, unos 200 tornillos tal vez. Van a necesitar un taladro, ¿sí? Con una broca delgada. Y un taladro o un atornillador eléctrico con punta de estrella, para apretar los tornillos, porque si lo van a hacer manualmente, eso va a ser una locura. Lo que les digo, son más o menos unas 200 a 250 unidades de tornillos que tienen que meter para un par de bajos de dos parlantes de 18. Entonces, un taladro o un atornillador eléctrico. Y creo que eso es básicamente lo que van a necesitar por ahora. Bueno, voy a explicarles cómo va a ser el armado. Vamos a hacer un diagrama pequeño de cómo va a ser el armado para cuando ustedes tengan las piezas sepan cómo lo van a hacer. Bueno, básicamente para planear el armado, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Entonces, inicialmente, sobre una de las piezas de 60 por 1,20, vamos a tomar la mitad, ¿correcto? Y eso lo vamos a tener ahí. Yo sugiero que, digamos, que para armarlo es mucho más fácil si usted marca por los dos lados. Al momento de poner los tornillos va a ser mucho más práctico encontrar la ubicación del tornillo. Entonces, inicialmente, lo que hace es trace una línea a la mitad y comience por poner los laterales. Estos laterales tienen que ir aquí a ras, correcto. Estos son piezas de 60 por 50, entonces va a ser fácil manipularlas. Armamos primero esas dos partes, los dos laterales. Entonces, lo primero entonces sería en la base dividirla. Listo. Segundo, entonces instalar los laterales. Listo. Como ya tenemos hecho esa parte de los laterales, entonces vamos a poderle dar la vuelta a la pieza completa y vamos a instalar la división de la mitad, arrancando aquí al ras para que cuando pongamos la espalda, pues coincida aquí. Entonces, lo tercero es instalar la división de la mitad, esta, y luego vamos a instalar la espalda. Entonces, esto básicamente usted lo va a atornillar por acá, luego lo va a atornillar aquí y esto debe coincidir acá, y esta pieza pues obviamente va a quedar unida aquí. Ya tendríamos básicamente la estructura por un lado. Luego vamos a tomar una de las piezas de 50 por 50 que va a ser la base de los parlantes, y lo que vamos a hacer es dividirla para poder sacar el radio del parlante. Correcto, el radio del parlante debe ser más o menos como unos 40 centímetros, pero yo les recomiendo que usted tome la medida de su parlante, porque entre una marca y la otra puede variar. La idea es que esto quede lo más ajustado posible a la horma del parlante. Correcto. Entonces, estas piezas van a venir unidas acá y se deben atornillar hacia acá. Correcto. Luego vamos a hacer lo mismo para el otro extremo. Recuerde que esta medida que conserva aquí la tiene que conservar también para la división que va a ir acá. Entonces, si usted dejó aquí 6 centímetros, tiene que dejarlos aquí también para que el parlante quede bien balanceado, quede bien parejo. Y luego vamos a poner la parte de 20 aquí y se va a atornillar así. Esta pieza yo recomiendo que usted la arme afuera. O sea, en realidad lo que usted va a hacer es la base de 50, que va a ser la base del parlante, la que vaya el hueco, junto con la división y la trampa, deben estar armadas afuera. Esta va a ir atornillada hacia acá,
esta va a ir atornillada hacia aquí y luego esta parte la vamos a poner ahí, la vamos a pegar y la vamos a atornillar hacia abajo. Les recomiendo dibujar y tomar las medidas y dibujar sobre la madera para que quede mucho más exacto el montaje. Y ya al final del tema, entonces lo que va a hacer es que la tapa superior, que es de 1.20 por 60, va a caer sobre todo esto y va a quedar atornillando hacia abajo. Los tornillos yo recomiendo ponerlos cada 20 centímetros. Entonces usted va a atornillar esto cada 20 centímetros y en cada unión va a usar pegante de madera o cola, no sé cómo lo llamen en su país. Eso sería básicamente la armada. Bueno, yo creo que hasta aquí este video porque se alarga mucho. Vamos a hacer la compra de la madera, hacer el corte y vamos a empezar a hacer el ensamble en el próximo video. Les recuerdo, pues básicamente aquí vamos a compartir cosas de sonido para principiantes, nada profesional, algo más bien desde el hacer. Entonces, si les gustó, suscríbanse, denle like y los comentarios y todo el tema, pues chévere. Si usted tiene algo que aportar, bien recibido. Mil gracias.